Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Hola, un En un gusto, ¿cómo ratito, están? en 3 minutos arrancamos una vez que están todos, ¿les parece? Perfecto. Dale. Dale, dale. Buenas, Ale, bienvenida. ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Quién más ya se unió por el momento? Están Jacqueline y Laura Andrea. Ah, bien, bien. Sería, falta el otro chico y la doc, si se conecta. Exactamente. Jackie, vos si querés arrancar tu disertación, hacelo, ¿eh? Bien, ¿vamos a disertar cada uno de nuevo o cómo es la cosa? Pues no Claro, entendí muy bien. exactamente. La idea es que quede bien grabadito toda su disertación completa. Así le damos chance al otro grupo que como que quedó colgadito. La última parte de su presentación, entonces queda bien grabado y eso ya se puede compartir. Dale, perfecto. Yo Bueno, ni me puse a mirar de nuevo, no sabía que íbamos a hacer esto, pero ahí ya comparto. No hay problema. pero nosotros te escuchamos si te... Sí, dale, no, no hay ningún drama. Bancame que busco la presentación y estoy. Esta va sin presentación, ¿verdad? Nos presentamos solas. Claro, sí, sí, sí. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Jacqueline Deep, médica veterinaria. Trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias en el Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina, que es CISVA. CISVA es un grupo de investigación, extensión, educación ambiental, un grupo de profesionales, docentes y alumnos que se dedican a realizar intercambio con toda la sociedad, desde chicos de jardín, primaria, secundaria y terciaria, dando a conocer la importancia de las serpientes en la biología. Aparte de eso, también hay un espacio para tratar clínicamente a todo animal que llega desde el tráfico ilegal o lastimado de algún lugar y nos dedicamos a tratarlos, a curarlos, a darle la atención necesaria y si se puede, se libera y si no, queda dentro de CISBA.
Bien, ahora para entrar un poquito en el tema, ¿qué son las serpientes? ¿Sí? Las serpientes son ofidios, reptiles que pertenecen al orden de serpientes. Existen muchísimas especies, muchísimas, venenosas como no venenosas, pero a nosotros nos interesan tres dentro de nuestra zona que son las de importancia sanitaria, ¿sí? Son tres géneros. Tenemos por un lado las yarará, por el otro lado las cascabel y por el otro lado las corales, que son las serpientes que nos pueden llevar a un hospital por algún accidente o mordedura. Bien, en cuanto a las yarará, que son las que causan el 88 a 90% de los accidentes ofídicos, son las que más tenemos en la zona urbana, ¿sí? Alrededor de nuestras casas. Son de color amarronadas, con patrones particulares. Tenemos que saber distinguir entre una yarará grande y una yarará chica. En este caso, la yarará crucera es la grande, ¿sí? O víbora de la cruz. Tiene unos patrones particulares en forma de herradura o C invertida, y se cree que en medio del patrón de C hay como una especie de cruz, algunos lo ven así, por eso también recibe el nombre de yarará crucera. Por otro lado tenemos la yarará chica, ¿sí? O yarará pintada. Esta puede llegar a tener 1 metro, de entre 80 centímetros y 1 metro. Esta es un poquito más agresiva que la anterior, es decir, está siempre preparada para defenderse, ¿sí? Porque las serpientes no nos atacan, sino que como no tienen otra forma de defenderse, no les queda otra que morder, así que esta es quizás un poquito más agresiva que la anterior. Ambas, la yarará grande tanto como la chica, tienen el mismo cuadro sintomático al morder. Bueno, por este lado tenemos a la cascabel, ¿sí? Que recibe el nombre, se denomina en realidad Crotalus, y recibe ese famoso nombre por el crótalo que tiene en la punta, que es el que se está escuchando. Hace como un sonido de maraca, ¿sí? Y tiene también un patrón particular. Ese crótalo generalmente está siempre presente, pero puede caerse, se le puede el animal ante situaciones de estrés o alguna otra sintomatología que le pueda bajar las defensas, pueden largar el crótalo, entonces no siempre está. Pero si no está el crótalo, tiene un patrón muy particular, como se puede observar ahí, que son una especie de rombos. Alrededor de los rombos tiene coloreado en blanco y es una serpiente muy robusta, más grande. Esta es la que causa más o menos un 5% de accidentes en toda nuestra zona. Y por último tenemos a la coral. Esta es la que tiene el veneno más potente, es decir, con la que menos tiempo tenemos para llegar al hospital y poder ser socorridos con algún suero antiofídico. Esta es la más letal, pero a su vez es la que causa menos cantidad de accidente, porque si bien su veneno es muy potente, la serpiente sí es muy buena, por decirlo así, huye de los humanos, le tienen miedo, entonces nunca va a atacar, ¿sí? Los accidentes que se ven o que se reportan generalmente son cuando intentan agarrarlas o cuando están muy cerca. Si no, la serpiente cuando se topa con el humano generalmente intenta huir, correr. Bueno, para que sepan, tenemos corales verdaderas y corales falsas. Las corales verdaderas son todas aquellas que tienen anillos impares y completos, ¿sí? Pueden tener 1, 3 o 5, pero tienen que estar completos. A diferencia de las falsas, que tienen anillos pares y son incompletos, así como se ve en la imagen. Quiere decir que la panza la tienen blanca. Esas son totalmente inofensivas. Bien, bueno. Ahora abocándonos un poquito más a la temática que me tocó tratar, cambios ambientales, el efecto climático, ¿cómo podemos nosotros relacionar con estas serpientes o con los ofidios?
Tiene muchísima relación, ya que los ofidios son ectotermos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las serpientes dependen 100% de la temperatura externa para poder regular. Ellas no regulan su temperatura corporal, entonces sí o sí van a depender del ambiente. Es decir, si nosotros tenemos 4 grados afuera, la serpiente va a estar sintiendo esos 4 grados. Asimismo, si tenemos 45 grados de calor, la serpiente también va a sentir lo mismo. Por eso es tan importante. Tenemos muchísimos fenómenos últimamente y todo afecta muchísimo a la serpiente. Algunos fenómenos como por ejemplo aumento de temperatura, alteraciones de la lluvia, sequías, inundaciones, incendios, muchísimos fenómenos. Todo esto hace que se altere el hábitat de las serpientes. Los ofidios, como les estaba diciendo, dependen muchísimo de la temperatura y la humedad. Entonces, si se viene una inundación que estuvo pasando últimamente en nuestra zona, las serpientes no es que se acercan más a nosotros porque nos quieren atacar, no, se acercan porque están buscando a un lugar seco. Seguramente su lugarcito se les inundó, se quedaron sin lugar, sin hábitat, entonces migran para poder buscar un alojamiento. Así mismo con los incendios, cuando, cuando hubo en 2022 muchísimos incendios, las serpientes venían en búsqueda de, de socorro, por decirles así, entonces salían a la calle, sufrían accidentes y así mismo se fueron perdiendo un montón de especies porque los desastres naturales las afectaban muchísimo. Bien, todo esto, como les digo, como la serpiente necesita para todo su ciclo vital, va a impactar tanto en la reproducción, en todas las funciones biológicas, en la supervivencia, no van a tener tanta descendencia, no van a poner tantos huevos o no van a tener tantas crías y así sucesivamente. O sea, se va a ver alterada por completo. Las presas también van a empezar a disminuir, las serpientes se alimentan de anfibios, aves, y bueno, las yarará, que son las que más accidentes nos producen, se alimentan muchísimo de los roedores. ¿Qué pasa con los roedores? Tenemos un factor humano importantísimo que somos nosotros, que últimamente estamos alterando muchísimo el hábitat con basurales, ¿sí? Tenemos mucha basura, no juntamos los escombros de la casa, acumulamos, entonces hay basura, hay roedores, y al haber roedores, hay serpientes, por eso es que por ahí dicen, tengo roedores, tengo serpientes, tengo yarará en mi casa, en mi patio, pero a la vez también tenemos mucha basura que no nos estamos dando cuenta y eso hace que aumenten los roedores y aumenten las serpientes. Entonces ahí hay algo que tener en cuenta y hay que insistir a la población de poder tratar de concientizar para la limpieza. Consecuencia, cuando más serpientes tenemos en la zona urbana, más accidentes ofídicos y también pérdida de especies por miedo o desconocimiento. Quiere decir que, como decíamos anteriormente, solamente 3 son las de importancia sanitaria para nosotros, pero los humanos ven una serpiente y la matan por miedo o desconocimiento, entonces se acercan a la serpiente y se mata cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no estamos dándonos cuenta que si matamos la serpiente, no vamos a tener un acúmulo impresionante de roedores. Y poniendo en una balanza, siempre es mucho más de riesgo tener muchos roedores que serpientes. ¿Por qué? Porque estos bichitos, las ratas, las lauchas, transmiten un montón de enfermedades. Dentro de esas, la mayoría zoonóticas, es decir, que le afecta a los humanos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, promover la conservación de ecosistemas naturales, plantar árboles, tratar de que no se corten los pocos árboles que hay, hacer mucha educación ambiental también, tratar de que la población se entere cuál es el rol en la biología de la serpiente y no matar por desconocimiento, tratar de hacer políticas públicas, es decir, que todo el mundo conozca la fauna silvestre y toda la cadena para que se pueda ayudar y entre todos podamos solucionar este problema. ¿Cómo vamos a prevenir?
Por parte del humano, ¿qué se puede hacer? Limpieza, ¿sí? Si no hay basura, no hay roedor, si no hay roedor, no hay serpientes. Entonces, lo primero es tratar de limpiar, tratar de no acumular basura, si tenemos materia orgánica e inorgánica, saber dividir material verde por un lado, papel por el otro, y tratar de ser un poco más higiénicos. Por otro lado, una vez que, por ejemplo, tenemos un patio y cortamos el pasto, tratar de juntar esa hojarasca que no nos quede toda acumulada, así también con los escombros de las casas, porque son todos lugares donde las serpientes van y se acumulan. Bien, y por último, podemos contar con ciertos materiales que nos ayudan muchísimo para poder estar frente a una serpiente. Por ejemplo, una persona que va a salir a acampar o una persona que va a ir al campo, sí o sí tiene que contar, por ejemplo, con botas de goma caña alta, alguna especie de palo o gancho para poder tocar el pasto y hacer ruido para que la serpiente se dé cuenta que viene alguien y se escape o que huya. Lo ideal sería tener una especie de tacho con tapa, sería lo ideal, pero si no, por lo menos algún palo, ¿sí? Para poder defenderse. Y las botas de goma también, eso siempre. Bien, una vez más, les cuento que estamos dentro de SISBA, del Centro Interactivo, que está dentro de la facultad y que quedan todos invitados para cuando quieran ir a conocer, a ver. Tienen mi correo ahí, así que cuando quieran están más que invitados. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jackie, muy interesante. Gracias por este aporte tan importante que nos haces a todos nosotros. Ahora le damos la bienvenida a Laura y Alfredo, que son el grupo de Hola, epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Cuando ¿Está bien? quieran pueden empezar. Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Benítez, soy, junto al doctor Romero Alfredo, pertenecemos a la Dirección de Epidemiología, en el área de vigilancia epidemiológica, y lo que vamos a hablar hoy es sobre lo que es prevención, tratamiento y también la situación de los accidentes ofídicos en la provincia de Corrientes. Antes que nada, tenemos que recordar que las serpientes son parte de nuestro ecosistema y conocerlas nos va a ayudar un montón a nosotros protegernos. Ellas no van a atacar porque sí, sino que atacan cuando se sienten amenazadas. Por lo que el objetivo de nuestra charla es hablar un poco de lo que es la prevención y cómo poder actuar ante su presencia o bien si lamentablemente tenemos un accidente ofídico. Si ocurre una mordedura, hay que tener calma y asistir al hospital más cercano de la manera más rápida posible. Nunca, nunca automedicarse, por favor, sí, tampoco usar remedios caseros. Siguiendo, bueno, un poco lo que es pantallazo de las diferentes serpientes venenosas de nuestra región, como bien hablaba la doctora Di, las tres serpientes venenosas más importantes que encontramos en la región va a ser la yarará, la cascabel y la coral. Y poder diferenciarlo, poder reconocerlas es importante. Bueno, ahora le voy a pasar con el doctor Romero Alfredo, que nos va a explicar un poco lo que es la situación de las mordeduras o los accidentes ofídicos en nuestra provincia. hola, bueno, mi nombre es Romero Alfredo,
trabajo en vigilancia epidemiológica. Yo le voy a mostrar un poquitito lo que es la sala, lo que tenemos en este primer cuatrimestre de lo que son los casos y también un poco el tratamiento específico, lo que hay que tener en cuenta y cómo, eh, qué es lo que se dispone acá en la provincia, de qué es lo que tenemos en cuanto a antiveneno. Bueno, como primer dato, el número de casos por localidad, lo que tenemos es la cantidad de casos por localidad, tenemos tanto de Concepción, Perú, Gorría, Paso de la Patria, Murucuyá, Alvear y Santo Tomé, todos con un caso, y sin dato tenemos 2 casos en este primer cuatrimestre. En cuanto a lo que es ampolla utilizada, se utilizaron en este primer cuatrimestre un total de 33 ampollas de suero bivalente, y Santo Tomé fue el que más utilizó un total de 11 ampollas de suero, ya sea por la gravedad del caso, ¿no? Utilizó un total de 11 ampollas. Y sin dato tenemos 2. La importancia acá de lo que hay que dejar en claro es la notificación, que es por ley, por supuesto, que se tiene que notificar, y están obligados tanto el médico que asiste a lo que es el paciente o el médico veterinario también en el caso de que sean animales. Todo esto es sacado de lo que es las planillas que nos llega a nosotros, por supuesto, por intoxicación por animales ponzoñosos en este año. En lo que va de lo que es también el primer cuatrimestre, comparando lo que son las edades, tenemos desde el rango de 5 hasta 20 años, tenemos un total de 5 casos, y de 45 a más de 65, un total de 3 casos. Eh, Comparando un poco lo que es las edades, ¿no? En este primer cuatrimestre. En cuanto a lo que son por lugar, como bien decían hoy, el tema de lo que son los basurales y todo, el factor humano, ¿no? En este caso todavía predomina lo que es el ámbito rural, pero también se empieza a ver que lo que es peridomicilio o domicilio, también empieza a aumentar la cantidad de casos. Urbano no tanto, pero sí también empieza lo que es en caso a domicilio, peridomicilio, que puede ser debido a lo que es el factor humano, ¿no? Los basurales, lo que es el acúmulo de residuos que atraen los roedores, que son el principal alimento de lo que son las yararás, ¿no? Los otros. Siguiente. En el caso de los porcentajes por género, siempre el masculino en este caso predomina, con un 88%, y puede estar relacionado también a lo que es la zona de trabajo, dónde se mueven, dónde se desempeñan, o también a lo que son este, falta de prevención. Entonces, se ve siempre, por supuesto, que el género masculino es el que más afectado por mordedura en este primer cuatrimestre, veremos después, es el más afectado. Y esto un poquitito en mapita para mostrarle el stock que hay en la provincia. En el caso, fíjense que va de punta a punta de lo que es acá capital, por supuesto, acá se centraliza todo en lo que es inmunizaciones, pero pasando por Isla Pipey, Ituzaingó, Virasoro, Santo Tomé, yendo hasta Montecasero, lo que es Quina, Goya, y volviendo otra vez lo que es Empedrado, Murucuyá, Salá, por toda la provincia está, no tanto sueros antiofídicos, sino también antiescorpiónicos y antiarácnidos, es lo que se reparte en diferentes localidades. Por supuesto que sí, hay que aclarar que hay un stock crítico a nivel nacional, así que por eso estas charlas son muy importantes, lo que es la prevención de los accidentes, ¿no? En cuanto a lo que es tratamiento antiofídico específico, eh, en este caso se realiza con los antivenenos, que son producidos, por supuesto, se obtiene este producto se obtiene de lo que es la hiperinmunización de lo que son los equinos. En este caso, una clasificación podemos decir que son monovalente o monoespecífico cuando neutraliza el veneno de una determinada serpiente, o polivalente o poliespecífico cuando son varias serpientes. En este caso, monovalente puede ser, por ejemplo, el antimicrurus o anticrotálico, que lo elabora el Malbrand,
o puede ser también bivalente en el caso de Botrox, que cubre las 2 yarará, o tetravalente en el caso específico del que se deriva a Misiones, porque ahí hay otra especie de yarará, entonces cubre las 4 especies. Y polivalente, en este caso, el que dispone el ministerio es el del suero biol, polivalente que neutraliza lo que son las toxinas de yarará, tanto grande como chica, y lo que es crótalo, de cascabel en este caso. Lo que hay que tener en cuenta acá es que cada lote lleva una indicación de lo que neutraliza del antiveneno. Siempre en miligramos que neutraliza. Eso hay que tener en cuenta porque por ahí hay lotes que neutralizan menos o más toxina, entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de calcular la dosis. Siguiente. La vía de administración siempre de elección en la endovenosa, por ahí el laboratorio Biol indica con el suero polivalente la vía intramuscular, pero no es la recomendada siempre en un centro de salud, por supuesto. La endovenosa es la vía de elección. Y bueno, esto un poquitito para aclarar que se diluye en dextrosa solución fisiológica y se hace siempre goteo lento, como es algo, una proteína tiróloga se obtiene del equino, entonces eso siempre se hace por goteo lento. Ya una vez que no hay reacción adversa, se empieza por goteo rápido. Y lo que hay que tener en cuenta acá es la cantidad de ampolla, como le decía, y no depende ni del peso ni de la edad del paciente, sino que depende la toxina que neutraliza, la cantidad de toxina que va a neutralizar este antiveneno. El siguiente. Bueno, y esto sí es específico lo que es el tratamiento con antiveneno de Botro. Decimos que es un síndrome histotóxico, produce un síndrome histotóxico hemorrágico hipotensivo, y la clasificación clínica va desde leve, moderado, grave. Y ahí tiene en cuenta, como le decía, de la cantidad de frascos. Por ejemplo, uno leve, de acuerdo a la sintomatología, va a ser de 2 a 4 frascos y neutraliza 75 a 100 miligramos. Y por ejemplo, en uno grave, decimos que hay que neutralizar más de 200 miligramos de toxina. Cambia acá lo que es el polivalente, el que produce el laboratorio Biol, que neutraliza menos toxina cada frasco. Neutraliza 12,5 de otro, tanto grande como chica, y lo que es Crotalus, 4 miligramos. Entonces hay que dar más frascos. En uno leve, por ejemplo, parte de 8 frascos y hasta en uno grave de 16 a 24 frascos, por ejemplo. Eso para tener en cuenta lo que es tanto bivalente que produce el Malbrán y el polivalente que produce Biol. En cuanto a lo que es Crotalus, el antiveneno crotálico, el síndrome es neurotóxico principalmente, miotóxico también y coagulante en algunos casos. También va de leve, moderado, grave y acá decimos que hay que aplicar cada frasquito neutraliza no menos de 10 miligramos de toxina. Entonces decimos que partimos de 50 miligramos, son 5 frascos, hasta 200 miligramos, que son 20 frascos en el caso de un accidente grave. El siguiente. Y lo que es mecanismo de acción neurotóxico, en el caso de lo que es intoxicación en el caso que hay un accidente por micrurus, tenemos que neutralizar no menos de 50 cada frasquito, entonces decimos, siempre tenemos en cuenta acá la clasificación clínica, esto está todo en el protocolo de Nación, de lo que es el protocolo del Instituto Malbrán, que considera siempre grave todo lo que es los accidentes por micrurus, porque es neurotóxico específico, y la dosis a aplicar son no menos de 10 ampollas, en este caso. Pero que hay que tener en cuenta acá, que el tiempo ideal en lo que es intoxicación por Botrox dice el protocolo que son 2 horas, hasta 2 horas es lo ideal. ¿Por qué? Porque las toxinas ejercen su acción y las que están circulando solamente van a ser neutralizadas por el antiveneno. En el caso, se puede aplicar después, sí, pero ya la toxina ejerció su acción y entonces no va a ser neutralizada. En el caso de los neurotóxicos cambia. Tenemos media hora, hasta 30 minutos tenemos para aplicar el suero, lo ideal, y se puede aplicar después, sí, hasta las 2 horas, es lo recomendado. Más de 2 horas ya no. ¿Por qué? Porque las toxinas se van a empezar a unir y van a empezar un cuadro ya de insuficiencia respiratoria, parálisis muscular y ya el paciente va a estar complicado en ese caso, si no recibe respiración eh, asistida, por supuesto. En este caso son 10 ampollas siempre.
Eh, bueno, hasta ahí llegué. ¿Sigue Laura? Gracias, Alfredo. Bueno, en este caso yo lo que voy a hablar un poco es lo que es la prevención y respuesta ante las mordeduras de ofidio. ¿Dónde podemos encontrarlas? En montículos de leña, escombros, ladrillos, basura, pastizales altos, malezas, áreas rurales, campos, orillas de río, arroyos y zonas pantanosas, depósitos, galpones, cercas viejas y también en troncos huecos o agujeros en la tierra. Como bien hoy decía la doctora, a ellos les gusta lo que es la humedad, la oscuridad, y como huecos para poder vivir ahí. La mejor defensa es la prevención. Por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es lo que es limpiar y ordenar. Tratar de mantener todos los que son patios, jardines, alrededores de las viviendas limpios y sin malezas o escombros. También tener una vestimenta adecuada, sobre todo cuando vamos a ir en zonas de riesgo, porque sabemos que hay presencia de estos animales. Usar botas altas, pantalones gruesos a la hora de caminar, por ejemplo, en campos, malezas. Y cuando vamos a manipular, ya sea levantar leñas, mover escombros, no, tratemos de no meter la mano dentro de huecos o cuevas, pero si vamos a manipular, ya sea escombros y leñas, usar guantes gruesos. Y por último, también es importante no molestarlas. Muchas veces uno en intento de sacar una foto, intentar atraparlas, se ocurren muchas veces la mayoría de las mordeduras de esta manera, al intentar acercarse al animal. Tratemos de evitar y tomar distancia si la llegamos a ver. ¿Qué pasa si existiera una mordedura? Acá es importante poder reconocer los síntomas, como describió hoy el doctor Romero, reconocer síntomas para ayudar a actuar. O sea, esto nos va a ayudar a nosotros a actuar de manera mucho más rápida. Hay que tener calma, no desesperarse, no correr, no agitarse. Esto va a evitar que el veneno se disemine más rápido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es retirar objetos, anillos, pulseras en la zona infectada. Generalmente en los miembros inferiores es lo que más a veces ocurre el accidente, por lo que también podemos sacarnos el calzado o evitar que se encuentre despejado el miembro para antes de que esto empiece a edematizarse o hincharse. También lavar la zona de la mordedura de manera suave con agua y jabón. Inmovilizar, tratar de, lo más posible, tratar de mantener la extremidad en reposo y en posición neutra. Si es posible, por debajo de la zona del corazón, del nivel del corazón. Y bueno, y la acción más importante que nosotros se considera es asistir al centro de salud o al hospital más cercano inmediatamente o lo más rápido posible, ¿sí? Recordar también describir a la serpiente, por ahí no se la pudo ver bien o no acercarse, sino que poder describirla, recordar un poco lo que es el tamaño, el color y si tenía o no cascabel. Esto a nosotros nos va a ayudar mucho a la hora de lo que es el tratamiento, ¿sí? Y no intentar capturar ni matarlos. ¿Qué no se debe hacer? Porque ya son errores peligrosos y mitos, es no aplicar torniquetes, porque esto va a aumentar el daño local y la necrosis. No hacer cortes, no succionar el veneno, esto va a empeorar la situación y generar también infecciones. No quemar la zona, no aplicar hielos, no dar también bebidas alcohólicas al paciente o remedios caseros. Y no intentar cazar a la serpiente. Bueno, y por último también hay un pequeño repaso de lo que son los sueros antiofídicos, como decía el doctor Romero, que el antiveneno es el único tratamiento específico para las mordeduras. Está hecho con anticuerpos
y debe ser administrado por un profesional de salud en un hospital o un centro de atención primaria. La dosis y el tipo va a depender de la serpiente y de la gravedad del envenenamiento. Cuanto antes se administre, va a ser mejor el pronóstico. Y sobre todo hay que tener una precaución en personas con alergias, que sí, también, si es necesario, también se va a administrar el antiveneno, pero siempre bajo estricta supervisión. Por esto es que siempre se recalca que asistir a un centro de salud, no automedicarse ni remedios caseros y que sea el profesional en un hospital o en un centro el autorizado en realizar el tratamiento adecuado. Y con todo esto, muchísimas gracias. Genial, muchas gracias Laura y Alfredo. La verdad que súper, muy importante su información también, Jackie. Así que le agradecemos mucho su participación y esperamos tener otro encuentro próximamente. Súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao chicos, que estén bien. Hasta luego.